Es por eso, hermanos, que hoy día quiero hablar sobre la sanidad divina. ¿Ya? Es un término que implícitamente lo encontramos dentro de la Escritura. ¿Ya? La Escritura nos habla de la sanidad. Y voy a compartir ya pantalla para poder primeramente ver el punto que me interesa tocar para luego pasar al punto ya de la enseñanza. Entonces podemos decir que el ser humano está compuesto por un espíritu, por un alma y por un cuerpo. ¿Se ve? Sí, pastor. Sí, pastor. Ya. Ese espíritu, ¿no es cierto?, es el espíritu que Dios da. ¿Ya? El alma ya es la que tiene conexión con el espíritu y con el cuerpo. Y en el alma es donde están los pensamientos, la voluntad y los sentimientos. Se podría decir que el alma es el corazón del ser humano. ¿De dónde viene la guerra? ¿De dónde viene la blasfemia? ¿De dónde vienen todas estas cosas? Vienen del alma, vienen del corazón mismo, El corazón. del ser, ¿ya? El espíritu tiene conciencia, el espíritu tiene discernimiento y el espíritu tiene comunión con Dios. Por lo tanto, es la parte que se conecta con Dios. Esta parte, el espíritu. Esta parte es la que se conecta con Dios, con el Espíritu Santo. Esta. Y esta tiene que estar gobernada por el Espíritu Santo. Por eso que el Señor dice que nosotros no debemos contrictar, apagar, ya, afrentar ya al Espíritu Santo, sino que debemos oír lo que el Espíritu de Dios nos dice. Dice que debemos ser guiados por el Espíritu Santo, vivir en el Espíritu, ser llenos del Espíritu. Y está refiriéndose a esta comunión, a este discernimiento, a este conocimiento, porque la conciencia es conocimiento. Conciencia es una palabra compuesta, significa con conocimiento, conciencia, con conocimiento, ¿ya? Y esto se basa en el ámbito espiritual. Por eso que el que tiene a Cristo puede discernir espiritualmente las cosas de Dios. Pero este es el punto a tratar. Aquí es donde está la batalla, en esta parte, en el alma, ¿ya? Y el alma, como tiene una voluntad, el yo, como tiene pensamientos propios, ¿ya? Y como tiene sentimientos, las emociones, los pensamientos son, ya, el alma tiene los pensamientos, que es la mente, la voluntad y todo esto, esta parte es la que está destruida, destrozada, ¿ya? Es la que está enferma muchas veces, es la que hay que sanar, ¿ya? El cuerpo, ¿verdad? También puede deteriorarse, lo sabemos porque en el principio, cuando el hombre pecó y fue destituido de la gloria del Señor, entró la muerte y la enfermedad, entró la enfermedad y la muerte, ¿ya? Y murió, ya ahí hubo una desconexión del espíritu con Dios. Antes el espíritu estaba conectado, estoy hablando estoy hablando antes de la caída, el espíritu estaba conectado con Dios. El alma ya, estaba gobernada por el espíritu. Estoy hablando del ser humano. Esto se llama ser humano, todo esto. Y el cuerpo, ¿no es cierto?, glorificaba al Señor. ¿Ya? Entonces, esto estaba en perfecta comunión, comunión con Dios. Perfecta comunión, santo, perfecto, puro, sin mancha, ya, eterno, ya, eh, estaba perfecto, ya. Y la gloria del Señor estaba sobre nuestras vidas, porque recordemos que nosotros hemos sido creados para la gloria del Señor. Por lo tanto, el ser humano, que se compone del espíritu, del alma y del cuerpo, está en una perfecta armonía con Dios, en una perfecta comunión, santo, sin mancha, puro, ya, perfecto. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, pastor. Qué bueno. Pero luego que el hombre pecó, ya, el pecado sacó a este ser, lo expulsaron, lo sacaron de la presencia del Señor, lo expulsaron. O sea, ya no tuvo comunión. Por lo tanto, el espíritu perdió conexión con Dios y el alma empezó a gobernar al cuerpo. Entonces, todos los seres humanos empezaron a pecar continuamente porque el alma no está diseñada para gobernar. Y el alma, ¿no es cierto?, es la que peca.
Alma que pecare, esa alma morirá. Y el alma, ¿no es cierto?, se sirve del cuerpo, porque el cuerpo, ¿no es cierto?, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, es la que le gobierna, y las concupiscencias, ¿verdad? Ya son, es lo que seduce al alma, ya, es lo que seduce al alma, y esta peca. Por lo tanto, la gente, el ser humano que no tiene a Cristo, está en un estado de desconexión con Dios, está en un estado de pecado contra Dios por el alma, y está en un cuerpo, ¿no es cierto?, que sirve al pecado. ¿Se entiende hasta ahí? Perfectamente. Ya. Por lo tanto, como este espíritu ya no gobierna, estoy hablando del ser que se ha apartado de Dios, empezó a errar. Y este espíritu empezó a tener conexión con el mundo espiritual, pero lamentablemente con el lado oscuro del mundo espiritual, Satanás y sus demonios, ¿ya? Y el espíritu que todavía tiene entendimiento de divinidad empezó a buscar a Dios de la manera que a él le plació. Y ahí vemos la idolatría, vemos como el espíritu, ¿no es cierto?, sabe que hay una conexión porque Dios puso divinidad, Dios puso eternidad dentro de nosotros. Y empezó, ¿no es cierto?, a buscar a Dios de una forma, ¿no es cierto?, que no lo iba a poder encontrar nunca. Y ahí nacen todas las religiones, todos esos dioses falsos, que detrás de ellos está todo, están todos los príncipes, está todo operando Satanás y están operando todas esas huestes demoníacas que cayeron, que lo único que quieren es, ¿no es cierto?, esclavizar, gobernar y matar a este ser humano que es imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, todos nosotros en algún momento, ¿no es cierto?, o quizás mucho, hoy día hay espiritistas, hoy día hay personas que son satanistas, y hay gente que busca y busca a Dios de la manera que le place. O sea, el hombre se perdió, se extravió, se desconectó sin Dios, por lo tanto, el hombre estaba muerto en sus delitos y en sus pecados. La paga del pecado es la muerte, por lo tanto, todo esto, ¿no es cierto?, todo este ser estaba perdido. ¿Se entiende hasta ahí? Amén. Amén, qué bueno, qué bueno. Lo que quiero que usted pueda entender con respecto a esto es que si usted no entiende de cómo está diseñado, cómo es usted, ya va a ser muy difícil que pueda entender lo que Dios quiere lograr en nuestras vidas. Y es por eso que debemos apuntar perfectamente y debemos entender el plan espiritual, ya, de Dios y de vida eterna que Dios nos da. Y esta es una operación espiritual. La salvación tiene que ver con reconectar este espíritu con el Espíritu Santo. Me faltó o con Dios, nuevamente. Reconectarlo con Dios, pero aquí al medio Jesús intervino para que eso sucediera. Jesús vino al mundo, se encarnó, ya, él tuvo la condición de ser humano, siendo Dios, para redimirnos, ya, y él vino, ¿no es cierto?, a pagar por nuestros pecados, ya, y a darnos vida juntamente con él. Significa que hoy día en Cristo, en la cruz, ya se soluciona este problema de que el ser humano, ¿no es cierto?, esté desconectado de la presencia y de la gloria y de la vida, porque en Dios se encuentra la vida. Fuera de Dios hay muerte. Por lo tanto, cuando el hombre fue expulsado del huerto del Edén, él empezó a morir inmediatamente. Se desconectó y ahí vemos, ¿no es cierto?, que vemos los capítulos del tren adelante cómo Adán engendra a sus hijos en semejanza a él. Por lo tanto, la muerte y el pecado pasó a todas las generaciones por causa de Adán. Pero en Cristo se soluciona ese problema donde Él muere por nuestros pecados, Él quita el pecado
y por medio de la fe, ¿no es cierto?, nosotros podemos apropiarnos de esa gracia y Dios nos promete ahora vivificarnos, o sea, darnos un espíritu nuevo, poner un espíritu nuevo dentro, no uno viejo, nuevo, ya, poner su Espíritu Santo para gobernarnos, para guiarnos, para enseñarnos, para mostrarnos, para encaminarnos hacia Él, para santificarnos, ¿ya? Y para presentarnos como Cristo debe ser. Por lo tanto, ahora la palabra de Dios, Jesucristo, que es la palabra encarnada, y el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, están obrando en nuestro espíritu para que esta alma, los pensamientos, empiecen a cambiar a los pensamientos del Señor. En esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo de buen nombre, ¿ya? Y Dios empieza en esa naturaleza nueva, en ese hombre nuevo, a trabajar, a revestirnos del nuevo hombre. Nuestros sentimientos o emociones empiezan a cambiar. Ahora amamos a Dios, amamos al prójimo, antes no lo hacíamos. Y nuestra voluntad ya no quiere ser su propia voluntad, sino que ahora nosotros ya nos motivamos, ya queremos nosotros ahora rendir nuestra voluntad al Señor, ¿verdad? Eso lo provoca en esta parte. Por eso que si yo no estoy escuchando al Espíritu y no estoy andando, viviendo en el Espíritu, si no tengo esta comunión con el Espíritu Santo, voy a andar acá, en la carne, acá. Y esta se va a turbar, va a andar loca. Por lo tanto, va a darle rienda suelta al cuerpo. Y se va a manifestar el pecado, se va a manifestar las obras de la carne, los deseos de los ojos, y se va a manifestar todo, todo, todo lo que no debería manifestarse. ¿Se entiende hasta acá? amén. ¿Tiene alguna pregunta? Bien. Entonces, la batalla es espiritual, aquí hay que ganarla, en esta parte. Y esto aquí se gana con comunión, con discernimiento y con conocimiento de Dios. Para que este espíritu, alguien tiene, parece que el micrófono abierto, si lo puede cerrar, por favor. Si quiere hablar, lo activa. Si no está hablando, lo desactiva, por favor. Ya. Entonces, eh, el espíritu nuestro, ahora en Cristo, ahora yo me encuentro aquí en Cristo, ¿ya? Eh, empieza, ¿no es cierto?, a santificarse. La voluntad del Señor es vuestra santificación de nuestro espíritu, alma y cuerpo. Todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, sea santificado, dice el Señor, porque esta es voluntad del Señor. Y aquí yo quiero partir con el tema de la sanidad divina, para que se entienda perfectamente. ¿Ya? El punto de hoy día estamos viendo sobre esto, sanidad divina. Entonces, la sanidad divina, ¿ya?, está unida a la santificación, hermano. Quiero que ese concepto lo tenga en la mente, muy claro, para que usted pueda entender lo que significa la verdadera sanidad y no lo que hoy día están ofreciendo, ¿ya?, en diferentes lugares y en iglesias, ¿ya?, que están sustituyendo la obra perfecta de Dios en la nueva creación del hombre, en el nuevo espíritu que se nos da y en el nuevo ser que hoy día está creciendo y está santificándose completamente para parecerse a la imagen de Jesús. Pregunta: si yo crezco en el conocimiento, crezco en el Señor Jesús y cada día lo imito, cada día vivo una vida, ¿no es cierto?, abundante, con paz, con gozo, con fe, con benignidad, con bondad, que es el fruto del Espíritu Santo, puede haber, puede haber en un creyente eh, enfermedad espiritual. Yo Puede digo que no, porque está gobernado por el Espíritu.
Sí, está gobernado por el Espíritu, pero el Espíritu empieza a hacer una obra en el ser nuestro, en La el hora de nuevo, santificación, sí, claro, la obra de santificación. Y esa obra de santificación ya, involucra todos los aspectos de nuestra vida, tanto espíritu, alma y cuerpo. sí. Por lo tanto, si yo parto de la premisa de que el Señor está obrando y está trabajando en mi vida, ya, efectivamente la consecuencia va a ser sanidad. Va a ser sanidad total, total. El alma es la que está, por lo general, deteriorada, la que está deforme, la que está hoy día, ¿no es cierto? Lamentablemente el mundo completo, que no tiene a Cristo, y muchos cristianos que no entienden todavía su posición, su naturaleza y la obra que Dios está haciendo y no se sujetan y no viven de acuerdo a la voluntad del Señor, están todavía en el alma. Por lo tanto, todas las cosas que suceden en el alma, los pensamientos que tienen, las motivaciones, las emociones que puedan venir, no están gobernadas por el Espíritu. Y es allí donde el alma se turba. Es allí porque el alma, ¿no es cierto?, empieza el yo empieza a aflorar, empieza a hacer su voluntad. Ya no están, no anda en el Espíritu ni vive en el Espíritu como debería ser. ¿Y qué pasa allí? El alma, efectivamente, lo que va a pasarle, se va a llenar de estrés, se va a llenar de ansiedad, se va a llenar de un montón de cosas ya que Dios no quiere que tengamos o que andemos trayendo. Por lo tanto, va a afectar el cuerpo, va a afectar nuestros pensamientos, nuestro estado de ánimo, va a afectar todo, hermano querido. Amén, porque están conectados. Exactamente. Y es por eso que el preocuparme, ¿no es cierto?, del espíritu va a sanar mi alma. El cuerpo, ¿no es cierto?, el cuerpo, por misericordia de Dios, puede recibir un milagro, porque también existe la sanidad física. Ya no siempre Dios la hace. Ya no, Dios nos sana a todos, ¿ya? Pero nosotros podemos pedirle a Dios que pueda obrar un milagro, porque Dios es el mismo ayer, hoy día y mañana. Yo creo en la sanidad, creo que Dios sigue sanando. Y a mí me ha tocado muchas veces orar por personas y también han orado por mí y Dios me ha sanado. Pero muchas veces puede suceder que no sane Dios, porque Dios ya, eh, eh, Pablo mismo, hay un ejemplo bíblico, Pablo mismo le pidió 3 veces al Señor que lo hiciera. Y el Señor dijo, bástate de mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Punto. Y ahí vemos claramente que no hubo una sanidad, siendo que el apóstol, tengo el gato aquí cerca. No sé si me pueden ayudar allá adentro, Maribel, por favor. Tengo un gatito, parece que como estamos en agosto, se pone pesado. No sé si se escucha. ¿Se escucha? Sí, pastor, lo escucho. Ah, ya. Entonces, ¿cuál es el tema acá? El tema, ¿no es cierto?, pasa porque muchas veces nosotros pedimos y pedimos, pedimos que Dios nos sane, nos sane, nos sane. Y muchas veces esa respuesta a lo mejor no va a llegar. Y usted sabe que hubo también un ejemplo tremendo hace poco, ya, donde un cantante bien conocido, que todos querimos, ¿no es cierto?, nuestro hermano, que partió, ¿no es cierto?, Julio Melgar, creo que se llama, claro, él, todos pidieron sanidad por él, todos oraron por él, todos le profetizaron a él, pero la voluntad del Señor fue otra. Y quiero ser realista con esto. Dios tenía un propósito mejor para él. ¿Me entiende? Entonces, que no vaya a quedar, ¿no es cierto?, este tema dentro de nosotros que Dios tiene que sanarlo a todos, que Dios tiene que obligadamente hacerlo. No. El cuerpo se tiene que deteriorar y tiene que volver al polvo. No quiero ser fatalista, ni quiero echarle los ánimos abajo, pero es una realidad. Ahora, Es lo ¿Dios natural. sana? ¿Dios sana? Sí. ¿Podemos orar para que Dios nos sane? Sí. Y con fe. Lo vamos a hacerlo con fe.
¿ya? Porque uno puede ir varias veces a orar, a orar, a orar, y simplemente Dios en ese momento lo puede hacer. Yo creo en la sanidad. Pero también entiendo de que Dios en algún momento no va a querer sanar. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a apartar, le vamos a reclamar, eh, va a ser falta de fe. No, simplemente es que Dios dijo, va a decir, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y con esas palabras nos debemos quedar. No sé si usted está de acuerdo con lo que estoy diciendo. A lo mejor yo, a lo mejor no es así, pero me gustaría escucharlo a usted. Yo digo que es así porque tenemos varios ejemplos. Hasta nosotros mismos tenemos una hermana por la cual oramos y pensábamos que habíamos orado mal porque Dios determinó llevársela, pero los propósitos de Dios son perfectos. ¿Eh? Amén. Pero eso que Dios, nosotros vemos, cuando nosotros veamos esa situación, ¿vamos a dejar de orar? No, pues, vamos a No, seguir orando hasta el final, ¿verdad? ah, Debemos ser insistentes, insistentes. Dios va a obrar o puede obrar un milagro cuando Él estime conveniente. Eso está en su soberana voluntad. Pero nosotros, Dios nos manda a orar, los unos por los otros, nos manda a orar por los enfermos y a ponerle aceite, ¿no es cierto? A ungirlos con aceite, nos manda a orar con fe para que Dios pueda responder, porque sin fe es imposible que Dios responda. Y debemos ser persistentes, así como Jesús nos enseñó, que debemos ser persistentes en la oración, ¿ya? Lo que sí tengo que decirlo, porque de repente puede pasar, hermano, que usted pueda estar orando por alguien y usted pueda pensar que ese hermano, no sé, pucha, a lo mejor está en pecado, a lo mejor es Satanás. No, pues hermano, puede ser Dios mismo que está diciendo que no. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo Jehová, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Jehová es nuestro sanador. Interesante, ¿eh? Gracias, hermano. Entonces, podemos darnos cuenta, hermano, que el problema hoy día radica en esta parte. Y muchos están con su alma quebrantada, ya turbada, con sus pensamientos, no tienen paz en sus mentes, sus emociones, ¿verdad? Los sobrepasan, ¿ya? Y lamentablemente mm, quedan en esa voluntad del yo, del ser mismo, y no es la voluntad del Señor. ¿Ya? Y el cuerpo lo ¿cuánto se llama? Lo expresa, por si acaso. El estado interno se expresa hacia afuera. No estoy diciendo, hermano, que usted no se va a enfermar o que usted no puede andar en algún momento, se podríamos escucha decir, cortado, pastor. ¿perdón? Se escucha cortado. ¿Ahí se escucha bien? Ahora sí, Ya, ahí sí. Ya, no estoy diciendo de que nosotros no tengamos en algún momento, no pasemos por dificultades o pruebas o enfermedades, porque eso también afecta al alma. Amén. No estoy diciendo eso. El alma, ¿no es cierto?, es el ser mismo, es lo que nos identifica y lo que nos hace ser diferentes unos de otros. Porque el alma es la que tiene la experiencia con Dios y el cuerpo. Recuerde que el cuerpo humano, físico, se relaciona con lo exterior por medio de los sentidos. Por lo tanto, todos los sentidos, vista, tacto, ojo, oído, todos esos sentidos que tenemos nosotros afectan inmediatamente el alma. Hay buenos sentimientos y malos sentimientos. Hay buenos deseos y malos deseos. ¿Me entiendes? Entonces,
Por eso que el Señor nos manda a renovar nuestros pensamientos, ¿ya? No estoy diciendo que apaguemos las emociones, porque las emociones son buenas. Cuando uno, por ejemplo, está alegre y canta al Señor, cuando uno está triste o pierde un ser querido, no apaguemos las emociones. Somos seres emocionales, complejos. Y lo que Dios creó en este ser humano, en nosotros, es algo maravilloso, hermano. Si usted se fija, mire la forma en que Dios ha creado al ser humano, que le ha puesto un espíritu, le ha dado un alma y un cuerpo para que ese espíritu que está dentro pueda relacionarse directamente con Dios, el Eterno, con su Espíritu Santo. Una conexión directamente a lo divino, al cielo. Y el alma recibe esa información, po. Pero también nos da una conexión directamente a la tierra por medio del cuerpo. Y ahí hay una interacción, el alma tiene interacciones tanto con lo divino y lo terrenal. Es maravilloso, hermano. Es maravilloso cómo Dios nos creó. Estoy hablando ahora antes de la caída. El cuerpo disfrutaba maravilloso de una salud impecable, de todo lo que Dios ha creado, la recreación, ¿no es cierto? Y todas las cosas que Dios ha hecho, el cuerpo humano, ¿no es cierto? El ser mismo, la vista, los oídos, ¿no es cierto? El tacto, el gusto, todo eso es maravilloso, lo que Dios hizo para que tuviéramos interacción con lo que Dios creó, siendo nosotros también parte de esta creación. Y el alma es la que aprende, es la que piensa, es la que tiene voluntad, es la que tiene esa libertad de libre albedrío. Se expresan emociones, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, cuando el espíritu nuestro se conecta con el Señor, expresa también los pensamientos acerca de Dios, las emociones acerca de Dios, la grandeza, la alegría, ¿no sé?, el gozo de Dios, la paz de Dios, esa voluntad de querer servir y de querer sujetarse al gobierno de Dios, el Espíritu lo hace, ¿ya? Entonces, podemos ver ahí un ser integral. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Ya. Ahora voy a pasar al punto que quería pasar. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Qué le parece esto? Este resumen visual sobre nuestra propia naturaleza. ¿Le parece interesante? de verdad que sí. Que bueno, a mí de verdad me parece bastante interesante y bastante bueno saber esto, de qué nosotros estamos conformados. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de esto? Porque Dios Pastor, trata con por, ¿perdón? pastor, ¿Sí? quisiera comentar algo. Este estudio relacionado con la forma tripartita del ser humano está originado en algún punto de la historia por algunos pensadores, por algunos personajes que pusieron estas cortapisas. Eh, me, me, me estorba un poco el tema este relacionado con que cuando hay una orden del Señor para avisar, ¿cierto?, de que el alma que pecare, esa morirá, al parecer, a través de todo lo que se explica, que el alma tiene el asiento de las emociones y esto y lo otro, ¿cierto? Parece que el alma no tiene la capacidad de hacer cosas. Pero en la Biblia y sobre todo en el Antiguo Testamento se identifica al individuo, como usted mencionó en algún punto de su exposición, que el alma que habla la Biblia es el individuo Por supuesto, el completo, ser mismo, el espíritu, alma y cuerpo. Ahora, un punto que sería bien importante para tomarlo de parte del creyente. Cuando Gálatas está explicando ahí en el capítulo 4 de qué naturaleza saltamos para hacer una nueva naturaleza, dice esto, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Entonces, el creyente cuando asume su
con propiedad y creyendo en fe que ha sido adoptado como hijo del Señor, ese espíritu que movió a Jesús en la tierra, ese espíritu es el que nos mueve a nosotros y nos va redarguyendo y nos va enseñando y nos va diciendo qué es lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y eso es lo que tenemos que estar atentos para manifestarlo con nuestra vida. Supuesto, y eso es lo que estaba hablando hace rato con respecto al antes y al después, porque recordemos una cosa, antes de la caída, el hombre tenía una conexión perfecta en el espíritu con el Señor, ¿verdad? Claro, Pero luego de la caída, ¿tuvo una conexión con el Señor? el pecado hace que quede el hombre separado de Dios. Por lo No tanto, puede por lo tanto, no recibía ya y entre los no santos. fue gobernado por Dios, por causa del pecado. Allí hubo un quiebre, ahí hubo una separación. Dice, por cuanto pecaron todos, han sido destituidos de la gloria de Dios. Destituidos significa alejados, apartados. Ya no tienen acceso a la presencia, lo que Cristo vino a hacer, a darnos acceso nuevamente al Padre. Pero llegó un momento, hubo un antes y un después. En el antes había una comunión perfecta con Dios. Y lo podemos leer en el capítulo 2, ¿no es cierto? Cuando el mismo Señor le hablaba, ¿no es cierto?, en medio del huerto a Adán, sin ningún problema, ninguno. Pero después de la caída, fueron expulsados, fueron echados. Y el hombre murió. Las consecuencias del pecado fue maldición. Se les cerró la cortina, fueron expulsados de la presencia del Señor. Porque si no, iban a morir. Y ahí es donde Dios promete, ¿no es cierto?, un Salvador, donde Dios promete la simiente y donde habla, ¿no es cierto?, acerca de esto que iba a ocurrir más adelante. Pero el Espíritu ya no tenía conexión con el Espíritu Santo, por eso que la palabra también nos enseña de que el hombre natural no puede entender lo espiritual, no lo puede discernir, porque para él son locuras. No puede entenderlo, porque no tiene el Espíritu. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Y por algo se nos da la promesa, el Espíritu Santo nuevamente a nosotros. Y en el pacto, en el nuevo pacto, dice que el Señor pondrá un nuevo espíritu dentro de nosotros y escribirá sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones. O sea, quedarán grabadas. Y nos lavará, dice. Entonces hay un antes y un después. Y de eso estoy hablando, de ese antes y ese después. Y estoy hablando de este punto, ¿por qué? Porque me interesa bastante que entendamos el tema de cómo Dios sana por medio de la santificación y no por medio de cosas humanas que nosotros podamos hacer. En este caso, la psicología, en este caso, ¿no es cierto?, las regresiones que se hacen en muchos lugares, en este caso, no sé, con los imanes, con un montón de cosas que el hombre ha tratado de hacer, la metafísica, y ha tratado de sanarse, siendo que el único que provee la sanidad es Dios, y lo hace a partir, ¿no es cierto?, de la impartición de la salvación. Y la salvación no solamente trae salvación del alma, sino que también trae paz, trae restauración, trae una sanidad completa del ser nuevo. Hay un ser nuevo que nació, que no está, se podría decir, dañado. Que el que nos manda el Señor a que nosotros podamos vivir en ese nuevo hombre. Porque el antiguo hombre tiene que ser muerto, crucificado, exterminado, dice. No le sirve, Dios no trabaja con él. Ese hombre tiene que estar muerto. Por eso que Dios nos manda a renovarnos, nos manda a oír el Espíritu Santo, a obedecer al Espíritu Santo, nos manda a crecer y a entender para que expresemos a Cristo en nuestra vida, que es el propósito de Dios, por el cual nosotros fuimos salvados. Entonces, hubo un antes y hubo un después, y ahora en Cristo, nuevamente, hemos vuelto a esa conexión que no teníamos. Hemos vuelto. Si estábamos nosotros perdidos, pues, extraviados, alejados de la vida de Dios. No hubo ninguno que buscara a Dios. La salvación es del Señor. Jesús fue
el que vino, el que descendió del cielo, el Señor pavimentó el camino del cielo a la tierra. De ninguna forma el ser humano puede salvarse ni tampoco puede sanarse. Y eso es lo que quiero hoy día que entendamos, que la sanidad ya está conectada completamente con la santificación completa de todo nuestro ser. Y cuando hablo de santificación estoy hablando de la pureza, estoy hablando de ser apartado, estoy hablando de impartición, ¿no es cierto?, de esta vida nueva en nosotros para poder vivirla de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, ya a todas las cartas, a todos los hermanos, de acuerdo a la doctrina de él. Entonces, si el Señor forma el fruto del Espíritu, que es amor, gozo y paz, amor, gozo y paz, mire, ya nos da tres cosas importantes. Amor, es amor que derramó Dios en nuestros corazones, lo que no teníamos antes. Ese gozo de la salvación y el gozo de la alegría que no teníamos. El gozo y la paz que solamente Dios puede dar por medio de su reconciliación. Ahora yo tengo paz para con Dios y paz para con los hombres. O sea, mi vida hoy día puede cambiar completamente y cambia completamente al entender lo que hay en mí, lo que Dios ha puesto en mí. Por lo tanto, ahora yo tengo amor, gozo y paz en mi vida. Que ahora yo tengo que trabajar en esas cosas, aún más, cultivarlas cada día para que esto vaya creciendo, es otra cosa. Dice amor, gozo y paz, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio, cosas que no teníamos, que eran imposibles que estuvieran dentro de nosotros. Por lo tanto, yo puedo ver ahí una obra de sanidad completa del Señor. E incluso en Isaías 53 nos dice la obra que el Señor hace. Veamos lo que dice Isaías 53 con respecto al tema de la salvación y lo que Dios iba a impartir, ¿no es cierto?, por medio de la salvación al ser humano. Aquí está. ¿Se ve? ¿Se ve la Biblia? Se ve. Ya. Mira lo que dice acá. Isaías. Y yo creo que todos lo hemos leído. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Está hablando del Mesías, de Jesús. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. La cruz. Y aquí dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Y aquí después explica qué tipo de enfermedades eran, espirituales, por supuesto. Y sufrió nuestros dolores, o sea, el castigo. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, rebeliones y pecados que habían en nuestra alma, en nuestro ser. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice curados, no, no los voy a curar. Curados, fuimos nosotros curados, dice. Sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con él, en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado ya de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Ya? En el 51 creo que también dice algo sobre esto.
No, 50 y... No, 53, perdón. 60 y... Ya, aquí. Que habla también, perdón, era el 61. Que habla también, ¿verdad?, de la condición nuestra con respecto a nuestro ser. ¿Cuál era cuál era nuestra condición antes de Cristo? Cuando digo antes de Cristo, antes que recibiéramos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Está hablando de Jesús, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos. Y uno, ¿dónde está? ¿Dónde uno se abate? ¿En qué parte del ser se abate? Uno se En abate en el el alma. alma, En el alma. ¿verdad? A vendar a los quebrantados de corazón. Mire, habla de los quebrantados de corazón, de esos que han sido dañados, de esos que han sido, esos que traen marcas, que traen secuelas, que traen trauma, que han experimentado dolores en su vida. Esos que están tristes, angustiados, dañados. Mire, dice, a publicar libertad a los cautivos, las prisiones espirituales del pecado que nos tenían, y a los presos, apertura de la cárcel. Si elijo libertares, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Del pecado, de la muerte y de Satanás. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar. Mire, el Señor viene incluso a consolar. ¿Ya? Dice, a ordenar a los afligidos de Sión. Por supuesto, está hablando de Israel en el contexto inmediato, pero nosotros también somos pueblo del Señor, por medio de Cristo. A los afligidos se les dio gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová, para gloria suya. Lo que quiero decir con esto, hermano, es que antes de venir a Cristo, hermano, nosotros teníamos esa condición espiritual del alma. Y así está el mundo, hermano. Así está el mundo. El mundo busca, por supuesto, en la medicina, en la psicología, en la filosofía, donde sea, busca tratar de estar bien. Pero nosotros buscamos en el Señor. Es en el Señor donde encontramos la alegría, donde encontramos el gozo, donde encontramos la paz, donde encontramos nosotros la libertad, donde encontramos nosotros la fuerza y todo lo que necesitamos para nuestro ser integral. Por motivos de estudio, ¿verdad? Ya uno le dice cuerpo, alma y espíritu, pero yo sé que el Señor en la Escritura, en el Nuevo Testamento, dice, y todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, sea santo. Guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es un buen texto para ocuparlo en lo que estoy hablando, en lo que estoy diciendo. Amén. Y lo que quiero decir con esto es que hay un antes y un después. Entonces, todo aquello que busquemos fuera del Señor no es sanidad divina. Y es por eso que es importante la santificación, porque cuando hablamos de santificación, y vuelvo a repetir, la santificación no tiene que ver con un concepto de estudio, sino que tiene que ver con una realidad de vida. De una realidad de vida del creyente ahora, donde Dios ya impartió completamente todo lo necesario en nosotros para estar sanos. Lo que pasa muchas veces es que nosotros no andamos
y no nos apropiamos de estas verdades y no las conocemos e ignoramos. ¿Sabe cuál es el enemigo más grande de la fe? ¿Qué me puede decir? La incredulidad. ¿Ya? La incredulidad, que va de la mano con qué? Falta de fe, no, pero estamos claros, pero hay un enemigo de la fe. La duda. No, no. Es la ignorancia. Es la ignorancia, de verdad. Porque la fe viene por el oír palabra de Dios. Por lo tanto, si yo tengo palabra de Dios en mi vida, voy a tener conocimiento de la verdad. Y voy a vivir por la verdad. Y voy a andar en la verdad. Y voy a tener discernimiento de la verdad. Y voy a caminar en fe. Pero si me falta conocimiento por ignorante, entonces voy a estar a merced de todas las cosas, de todo lo que me digan, de todo lo que pase. Mis emociones van a quedar a merced de cualquier cosa. Mis pensamientos se van a turbar porque voy a perder el norte, voy a dejar de mirar el blanco perfecto que es Cristo. La ignorancia, hermano. Si yo soy ignorante en las cosas del Señor, cualquier cosa me va a venir a turbar y a derribar. Cualquier mentira del enemigo me va a turbar y me va a derribar. Hay algunos que oyen mal enemigo y por eso andan mal, porque escuchan más a las personas, escuchan más la mente, su propia mente y al enemigo en vez de escuchar a Dios, que Dios dice esto y la palabra del Señor es verdadera y es inmutable, no cambia. Es la más fuerte, es lo más fuerte que tenemos nosotros para poder edificar nuestra casa espiritual sobre ella. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Lamentablemente hoy día vemos un movimiento carismático dentro de las iglesias llevando a las personas a retiros para sanidad interior. ¿Y sabe dónde sale la sanidad interior? Sale de la psicología. ¿Y la psicología sabe lo que hace? Estudia el alma fragmentada y la trata de arreglar y no puede. Nunca va a poder. Nunca va a poder. Y trabaja con el viejo hombre. Trata de maquillarlo, de arreglarlo, de ponerlo, tirarle harta pastilla para adentro, hablarle algunas palabras, tratar de regresarlo para discernir dónde fue el trauma. Pero eso es psicología, no es evangelio. Y eso se metió dentro de la iglesia. Hasta el día de hoy. No, que tenemos que recordar y hacer como que la eficacia de la cruz no bastó. Es como decirle al Señor, no basta lo que tú hiciste, Señor. Todo en la cruz fue entregado. Si tú no lo quieres creer, ya es cosa tuya. Pero la palabra del Señor nos dice que Dios nos dio todas las cosas y no nos falta nada. Lo que nos falta es conocer y saber que esas cosas están allí entregadas por Dios y empezar a vivir por fe. Eso es otra cosa. Pero que están allí, están allí. Entonces, ese movimiento de sanidad divina, entre comillas, es psicológico, es psicología dentro de la iglesia. De allí comenzó. Estudiando al hombre, y bueno, algunos pastores dijeron, bueno, esto puede ser bueno, esto puede ser acá, esto lo podemos hacer acá, aquí, acá, hagamos unas regresiones, hagámoslo ver cuando era niño, cuando era... Pero ¿estás trabajando con qué? ¿Con el hombre nuevo que está impecable? ¿O quieres hacer acordar
las cosas pasadas, las cosas viejas que Dios dijo que ya no están vigentes. Cristo vino a hacer todo nuevo. Las cosas viejas pasaron. Ahora, si hay un problema físico, que es otra cosa, no espiritual, físico, por supuesto que vamos a ir al médico. No hay problema. Ahora, ¿podemos orar al Señor y pedir un milagro? Por supuesto, Dios lo puede responder o no. Lo dijimos que sí o que no. Eso va a ser voluntad del Señor. Pero ¿podemos ir a un médico y que el médico nos ayude? Por supuesto, porque estamos hablando del ámbito físico. Pero en la parte espiritual, en el ser interior, no. Entre más nos santificamos, entre más fruto demos, entre más nos parezcamos al Señor, entre más crezcamos y maduremos, entre más demos, ya la figura de Cristo y la naturaleza de Jesús expresándose en nosotros como nuestra naturaleza ahora, le aseguro que en Cristo no hay ninguna enfermedad mental ni espiritual, ni del alma. Se lo aseguro, se lo doy firmado. No sé si usted está de acuerdo con lo que estoy diciendo. A lo mejor no. Estoy de Es que eso muchas veces no lo entendemos. Estamos tratando de maquillar, estamos tratando de traer, de arreglar a un muerto, de trabajar con el muerto, de maquillar al muerto, de hablarle al muerto. Ese está crucificado, no sirve. Tenemos que exterminarlo, destruirlo, que muera en la cruz. Es como el zombie, es un zombie, no sirve para nada. Dios no trabaja con ese. Dios trabaja en el nuevo. Entiéndalo, entendámoslo, hermano. Trabaja con el nuevo. Y yo tengo que expresar al nuevo. Y tengo que vivir en el nuevo, en el Espíritu Santo. ¿Nos cuesta entender eso? Le creo que si el Señor no hubiera engendrado, hubiera querido decir, voy a restaurar al que tengo, voy a trabajar con el que tengo, no voy a impartirle un espíritu nuevo, no voy a poner mi espíritu sobre él, voy a trabajar, como lo hizo con Israel. Voy a trabajar con él y voy a tratar de restaurarlo, de hacer algo con él, algo. No, pues si Jesús nos dice, juntamente está crucificado, está muerto. Pero podemos pensar así. Las escrituras se nos tienen que hacer reales, hermano. Dejemos de andar pensando en esas cosas que traen como receta de cualquier lugar y las meten dentro de la iglesia. Volvamos al Evangelio, volvamos a lo que dice Cristo, a lo que dicen los apóstoles, a lo que nos enseñaron ellos, a lo que veo escrito, no a otras cosas. Hay metafísica, hay psicología. Recuerde, la psicología apunta al alma, trabaja con el alma, pero no la puede arreglar. Y eso han traído a la iglesia, por si acaso. Han traído yoga, han traído de todo, hasta imanes. Algunos hablan de estos temas de las alineaciones de los chakras y un montón de cuestiones que piensan que esas cosas van a ser efectivas. Le aseguro que no. Y es por eso, hermano, que quiero decirle a usted que usted espiritualmente, si recibió a Cristo y tiene el Espíritu Santo, usted tiene la sanidad completa del Señor. Lo que pasa es que si está turbado, si hay pensamientos, podemos estar pasando por algún proceso, prueba, enfermedad o algo, ya que pueda debilitar esas verdades, esos pensamientos en nuestras vidas. Pero eso no significa que Dios no nos haya dado eso que ya nos dio en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, hermano. Yo tengo que volver nuevamente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Diga al débil, fuerte soy. En el Señor hay victoria, en el Señor hay sanidad. El Señor ha impartido la paz. Él me ha puesto el gozo. Él me ha dado nuevas motivaciones. Él ha puesto en mí una esperanza, una ayuda. Tengo ahora un ser interior, ¿no es cierto?, que se va renovando mientras el otro se va envejeciendo. Dejemos de buscar afuera de Cristo, hermano. Dejemos de buscar cosas fuera de Cristo, aunque parezcan emocionantes o que parezcan que son, que a todos les funcionan. No, hermano, conformémonos con lo que Dios ya nos ha dado. No corramos de un lugar a otro. Ya Dios nos dio todo, pero lo sabemos. Quizás todavía somos ignorantes en eso y por eso no lo entendemos. ¿Te vas a enfermar? Sí, te vas a enfermar. Si vas a seguir enfermándote. Físicamente, sí. Este cuerpo tiene que ir a tierra, se va a deteriorar. Está enfermo. Pero Dios ahí incluso soluciona ese problema también. Dice que nos tiene preparada una morada semejante a la de Cristo. Un cuerpo semejante al de Él. Para que cuando éste deje de existir, se vaya a tierra al polvo, Dios nos entregue esa nueva tienda, ese nuevo ropaje que ya Dios nos tiene preparado para la eternidad. Pero ya solucionó ese problema, ya lo solucionó. También. Ahora, en la Biblia nosotros vamos a encontrar demasiada información acerca de sanidad del Señor. Demasiada. Física. Veamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Se ve? Y se ve, Isaías 61, del 1 al 2, Jesús vino a traer sanidad. Lo leímos. Isaías 53, del 3 al 5, Él llevó nuestras penas y dolores. Isaías 35, profecía sobre los milagros de Jesús. Y eso los podemos ver, ¿verdad? Los podemos ver en los evangelios, cómo el Señor fue obrando milagros poderosamente. Lo vimos. Yo he leído los evangelios y veo unas cantidades de sanidades del Señor maravillosas. Y creo que el mismo Señor de ese tiempo es el mismo de hoy día, que también hoy día está sanando. Lo creo. No sé si usted, yo lo creo. No creo en el cesanismo. Esos tipos o esas personas que hablan que cesaron los dones. No, no creo. Los dones están vigentes, porque Cristo no ha cambiado. Y el Señor los ha entregado para la iglesia. ¿Ya? La sanación de Cristo en la tierra fue la profecía cumplida. La profecía de Isaías se cumplió en Cristo. Sanó a los ciegos, a los cojos, a los leprosos, a los sordos, resucitó muertos. Imagínense usted. Y estas sanidades tenían un propósito mayor a la sanidad. No estoy menospreciando ni minimizando el poder de la sanidad. Ese fue el beneficio de aquellos hombres y mujeres que recibieron esa bendición tan maravillosa del Señor a sus cuerpos, ¿verdad? Pero en los evangelios nosotros encontramos la sanidad como las credenciales que apuntaban que Cristo era el enviado de Dios, el ungido de Dios. Él tenía las credenciales. Ya, si no quieren creer, crean por las obras que hago. Pero crean, les dijo a los fariseos, a los religiosos. Entonces, eran las credenciales. Entonces, todo acto milagroso era para apuntar a Cristo de que Él era el enviado de Dios, el ungido de Dios, y que se estaba manifestando, ¿verdad? Esto sobrenatural. Y la sanidad era el beneficio a aquel hombre o mujer que lo necesitaba. Que el Señor sanó mucho y tuvo compasión y los enviaba a todos sanos. Y le dio esa misma autoridad a los apóstoles. Y también a la iglesia. Incluso en capítulo 1 Corintios 12 habla del don de sanidad. ¿Ya? Sanó a los oprimidos, a los que, ¿ya?
a los que estaban oprimidos por el diablo. El Mesías fue probado por milagros maravillosos. Fíjese usted que las enfermedades son de varios tipos, ¿ya? Hay enfermedades físicas, como la mujer de flujo de sangre, ¿ya? Hay enfermedades que fueron, que estaban allí, el Señor hizo los milagros para gloria de Dios, cuando estaba el ciego, ¿no es cierto?, nacimiento, para que creyeran y entendieran de que Jesús era el Mesías. Hubo también sanidades milagrosas cuando los hombres estaban oprimidos por demonios, ¿ya? Por espíritus personas que estaban encorvadas, eran mudas, ¿verdad? Ya fueron sanadas, libertadas. Recuerda usted el paralítico, ¿ya? Fue sanado. Y todo eso apuntaba también a la condición humana, espiritual del ser humano. La parálisis espiritual, la ceguera espiritual, la sordera espiritual, la lepra espiritual, que es el pecado, ¿ya? Y un montón de cosas, ¿ya? Que eh, nos muestra el Señor en la condición espiritual también en la que nos encontramos. Los apóstoles también, ¿no es cierto?, hicieron muchos milagros. Y estas señales seguían, ¿no es cierto?, los seguían a ellos. Pablo vino con poder, no solamente con palabras, sino con poder del Espíritu. Y se hacían muchos prodigios y señales entre el pueblo. ¿Ya? Los 70 fueron comisionados, la palabra fue confirmada con señales, los apóstoles obraron muchas maravillas, ¿ya? Y eso está registrado en los libros de Hechos. ¿Ya? Hay dones que Dios da de sanidad, ¿no es cierto?, en 1 Corintios 12, ¿ya? Pero no todos tienen el mismo don, ojo con eso. Y eso siempre lo he dicho, el cuerpo es uno, pero está conformado con diferentes miembros. Y Dios dio a cada uno y repartió como Él quiso a cada uno. A algunos les dio esto y esto, pero con un solo propósito, de edificar la iglesia. Por lo tanto, los dones son para edificar la iglesia. Y cuando hablo de edificar la iglesia, estoy hablando sobre las palabras y el fundamento de la palabra de Cristo, el Evangelio de Cristo, y sobre las palabras de los apóstoles, donde nosotros edificamos nuestras vidas espirituales, conforme a la Escritura, ¿verdad? A la doctrina y a la enseñanza, para conocer más a nuestro Dios. Vemos también, ¿no es cierto?, las instrucciones para los enfermos. O sea, nosotros debemos orar, ¿ya? Santiago dice que los ancianos deben llamarse a los ancianos y estos deben ungir a los enfermos con aceite, ¿verdad? Los discípulos ungieron y nosotros también hacemos eso. Y también ponemos manos sobre los enfermos. ¿Y cuántas veces usted lo ha hecho? A mí me ha pasado varias veces orar por personas, ¿ya? Y esas personas que han quedado sanadas. Pero no es un acto mío, es el don, ¿ya? Y es lo que Dios hace. Lo que Dios hace, no lo que nosotros hacemos. Y es maravilloso ver cómo las personas quedan contentas, alegres, pero lo más importante es la salvación, recuerde siempre. El acto de salvación, de echar fuera demonios, de sanar a los enfermos, no es mayor que la salvación del alma. ¿Ya? Que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Eso es más importante que todo lo demás. ¿Ya? Pero estoy hablando de sanidad y esto lo podemos encontrar, por supuesto, en el texto bíblico. Vemos que tenemos que tener fe para que Dios actúe. ¿Ya? La incredulidad impide, ¿ya?, que Dios obre. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ya? Muchas veces nosotros oramos y ayunamos para poder, ¿no es cierto?, poner manos sobre alguien. Y nos preparamos. ¿Cuántas veces usted se ha preparado para interceder, para orar y para ir a algún lugar donde lo requieran? ¿Ya? La sanidad proviene de Dios. Pedid y se os dará, pero pidamos según su voluntad. ¿Ya? Y Dios recompensa a los que le buscan. Y la sanidad, y este es el punto, la sanidad no siempre es la respuesta de Dios. ¿Ya? Lo que hablamos en un momento. Pablo no fue sanado. ¿Puede pasar eso? Pablo está endemoniado, le vamos a echarle la culpa a los demonios, porque es fácil decirle, oye, este tiene demonios. Parece que los demonios los tiene y por eso no se sana. No, po. Dios le dijo que no, nomás. Había algo mayor que Dios quería hacer con Pablo.
Aparte que le dijo que no se iba a ensoberbecer, porque tenía un gran conocimiento ese hombre, tremendo. Entonces podía entrar el orgullo en su corazón, mejor dejarlo dependiente, para que no se perdiera de verdad. Jesús se conmovió. Ahí la compasión de Cristo, eso lo motiva, lo mueve al Señor. La gloria del Señor se manifiesta a los hombres. Esa riqueza que Dios tiene para dar, ya, sin restricción a aquellos que lo mueven a compasión. Jesús sana a un leproso y sana a muchos. El Señor guiaba a la multitud, era un buen pastor. ¿Ya? Y Jesús se compadece de nuestras debilidades. ¿Está de acuerdo con lo que estoy diciendo? ¿Hay algo que decir? Pastor, ¿Sí? bueno, referente a lo que usted estaba detallando ahí, recordemos que Jesús, cuando había sanidad, iba a sí mismo como los apóstoles, era un mandato para la enfermedad, decía, levántate y anda. Y en el momento eran instantáneas las sanidades y eran, eh, como le dijera, eran, eh, ¿cómo dije? No encuentro la palabra para decirle, pero se hacía en el momento y eran públicas. Todo el mundo veía esa sanidad. A eso me quería usar ese Ah, ya. término. Sí, sí, Y, y con referente a lo que usted decía en Santiago 5:14, sí. igual hay algo también que la gente a veces no discierne mucho porque a veces consideran que la fe, por medio, si ya una persona no se sana, es porque te faltaba fe o te faltó fe. Y no es así, a veces es el acto y la soberanía de Dios y la misericordia de Dios que Dios hace sanidad sobre las personas. A veces nosotros pensamos o nos culpan, es una excusa a veces de decir que un hermano o una hermana no sana porque tiene algún pecado o tiene algo que ella, no sé, yo considero eso, que no pasa por nosotros, pasa por la voluntad de Dios, la soberanía de Él y la misericordia de Él. Porque recordemos que Cristo en la cruz se hizo pecado, no se hizo sanidad. Sí, como decía usted, sanó nuestras heridas, como dice la palabra, pero Él se hizo pecado, murió por nuestros pecados, no murió por que yo tenga un brazo mejor, una pierna mejor o la vista, sino por nuestros pecados. Entonces, igual es que, como decía usted, tener un discernimiento de las cosas para que así cualquiera tampoco piense que, o no acuse, o nos señale porque no estamos sanados, como decía usted, Pablo. Hay muchos que en la Biblia hablan de depresión, de cosas, enfermedades de cuerpo, porque estos son dolencias y tenemos ese cuerpo que es débil muchas veces a las enfermedades, a las infecciones, a los virus, Mm. pero la sanidad es la mayor sanidad que debemos estar agradecidos de que Él sanó nuestros pecados y nos acercamos a Dios por medio de Cristo. Eso quería decir, pastor. Gracias, hermana. Bueno, desde el principio, desde que comenzamos el estudio, yo dije dos cosas. Que existe la sanidad divina al alma, al ser interior, ¿ya? Y eso lo hizo Cristo en la cruz, ¿ya? Por medio de su muerte y su resurrección. Y eso es una posición y una condición que nosotros tenemos, que hemos recibido. Esto no es ganado por nosotros, es dado por Dios, ¿ya? Es un regalo, es la consecuencia. Bendito sea el Señor. No sé si usted lo puede decir. Bendito sea el Señor. Yo lo digo. Bendito sea el Señor. Que es tan abundante y tan bueno que Él nos da sin medida las cosas. Si nos dio a Cristo, nos da todas las cosas. Pero el cuerpo externo, este se va deteriorando, ¿ya? Y Dios puede hacer un acto soberano de sanar, sí, pero también Dios simplemente puede decir que no. Y ese es el punto. Pero eso no significa que, eh, que Dios sea malo, que Dios no que no. Significa que un acto soberano de Dios y que simplemente Él tiene otro propósito, que no podemos ver ni discernir. ¿Nos va a parar de orar? ¿Nos vamos a parar por eso de orar? ¿Vamos a parar de no tener fe? No, vamos a seguir teniendo fe, vamos a seguir orando
y vamos a seguir siendo insistentes. Pero si Dios quiere otra cosa, que se haga su perfecta voluntad. Así como Jesús oró en el Getsemaní, ¿ya? Siendo el Hijo de Dios, sabiendo lo que se le venía, él oró igual. Oró igual. No lo detuvo. No lo detuvo la copa, la tormenta, lo que estaba ahí. No, no. Él oró. Estuvo harto rato. Pero el Señor dijo, vas a tener que beberla. Por lo tanto, Jesús dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, queridos hermanos, cuando digo en el punto 5, en Hebreos 13:8 dice Jesucristo es el mismo. Por lo tanto, hoy día tenemos ese acceso libre a la presencia del Señor donde nosotros podemos clamar. ¿Cuántas veces ha clamado usted? Yo muchas veces he clamado. Muchas veces no me ha respondido el Señor por sanidad física y he tenido que ir a donde los médicos. Ah, que el pastor es un pecador. No, fui a donde los médicos nomás. No tengo problema con decirlo. Y yo creo que usted también ha ido al médico y se ha operado y ha hecho intervenciones. Pero eso no quita mi fe, pues. Yo sé que interiormente Dios ha impartido una sanidad completa a mi ser. Y eso es lo que yo tengo que empezar a entender desde ahora, hermano. Por eso que el diablo va a querer venir a tu mente a enfermarte, a ponerte pensamiento, a quitar la fe, porque él sabe el potencial que nosotros tenemos en el Señor Jesús. Y cuando nosotros vamos de los demás y les decimos que hay una buena noticia, que el Señor salva, pero sana, porque la palabra salvación tiene implicaciones de sanidad también. Esa es la excepción, por si acaso. ¿Ya? Cuando yo digo salvación, puedo fácilmente intercambiar la palabra por sanidad, porque también se ocupa la misma palabra. ¿Ya? Entonces también el Señor sana. Cristo tiene todo el poder. Amén. Puede hacer más de lo que pedimos, por supuesto. Por supuesto. Pero, ¿cuál es el tema acá? Finalmente, porque ya nos queda pocos minutos. Y el que quiero dejar claro es que la única fuente de sanidad integral para todo nuestro ser es Jesucristo. Es Cristo en nuestras vidas. Y esto se logra completamente entender en el hombre interior por medio de la santificación. Cuando estoy hablando de santificación, estoy hablando de crecimiento para llegar a la estatura, a la mente, al fruto del Espíritu Santo. Si yo estoy trabajando en el Señor, estoy obedeciendo su palabra, estoy viviendo y expresando la vida de Cristo en nuestras vidas, le aseguro que internamente usted va a estar más sano que cualquiera. Ese es el punto sobre este tema. Exteriormente, quizás vamos a ir a parar a un hospital a las 2 de la mañana con la presión alta. Pero eso muchas veces por culpa nuestra también. Porque no nos cuidamos, porque comemos mal, porque no comemos, porque nos faltan vitaminas, porque nos excedemos. Y un montón de cosas. ¿Ya? Pero eso es otro punto. No quiero hablar de ese tema ahora. ¿Ya? Y el cuerpo humano está diseñado, o sea, Dios decretó que tenía que morir en cierta cantidad de años. Por lo tanto, se tiene que ir deteriorando y tiene que ir gastándose y vamos a tener que morirnos si Cristo no viene antes. Pero a lo que apunto hacia adentro, hacia el ser interior, a ese que está siendo procesado y regenerado y santificado por el Espíritu Santo. A ese apunto. Y sobre ese no hay ninguna enfermedad. Si es que estamos, por supuesto, dejando a ese viejo muerto y no volviendo a él, con nuestros pensamientos, con nuestra voluntad y corazón, para no caer en esta espiral de confusión, ¿ya? Que nos deteriora y nos desequilibra internamente, sino que mirando, ¿no es cierto?, al blanco perfecto sin quitar la mirada de él.
y avanzando y luchando, ¿no es cierto?, en la fe, ayudándonos, orando. Tenemos muchas cosas, oración, intercesión, ayuno, tenemos muchas cosas, la palabra victoriosa de fe en nuestras vidas. Dios nos levanta, Dios nos oye y tenemos su ayuda también, siempre, todos los días, para, para cualquier situación. Entonces, estoy diciendo que Dios trabaja por partes, no, ya Dios dio todo lo necesario de una sola vez en Cristo Jesús, nos impartió todo, todas las cosas, nos dio en plenitud todas las cosas, espiritualmente hablando. Todo está dado por el Señor. Así que si viene un chamán a la iglesia, si viene, no sé, quien sea, ¿ya?, a venderle la pomada, entonces usted tiene que decir no, no, de verdad que no. Y menos que le metan psicología en su mente, que empiecen a trabajar por parte en su alma. No, no, hermano, no lo hagamos, no lo permitamos. Y eso se ve hoy día, y yo sé que se ve. Está llena la iglesia, está haciendo retiros, haciendo rituales, cosas, quemando papelitos, ¿ya? Lamentablemente, en mi inicio y en mi ignorancia, cuando recién partí las cosas del Señor, años atrás, me llevaban a todas esas cosas. La gente gritaba como loca, pero quedaba igual, porque el diagnóstico era malo. Si encontramos el diagnóstico correspondiente, vamos a entender todas las cosas. Y si apuntamos hacia la medicina correcta, ya, vamos a sanarnos de verdad, en el sentido de que vamos a entender las cosas bien. Y nada nos va a perturbar. Y vamos a tener paz interior, paz de Dios, esa que no da el mundo, esa que solamente Dios puede darnos. Ese gozo que no puede darlo este mundo, sino que el gozo que está en nosotros por la salvación. Ese amor que no podemos nosotros expresarlo de verdad en nuestra humanidad, sino que el amor de Dios, eso es el amor ágape, que fue derramado en nuestro corazón. Bendito sea el Señor, ¿no? Bendito sea el Señor. Entonces, queridos hermanos, no sé si usted tiene alguna duda con respecto a lo que estoy diciendo. ¿Alguna vez participó de esa experiencia o fue a algún lugar donde lo llevaron por ignorancia o porque todos iban, ya, y participó de estas cosas que hacían medias psicológicas, Lamentablemente sí, pastor. donde nos hacían llegar a la edad de 4 años, 5 años, 6 años? Eso lo hace un psicólogo, ¿sabe usted? Lea los libros de psicología. Yo he tenido que estar leyendo libros de psicología para entender qué es lo que ellos hacen. Y eso es lo que hacen. A la luz del Evangelio es distinto. He tenido que leerlo para informar, para poder entender por qué la gente o por qué las iglesias hacen eso. ¿En qué se están metiendo? ¿Por qué están trayendo cosas y diciéndole a Dios, no, no fue suficiente, Señor? No, no fue suficiente. Lo que usted hizo, no, falta esto. Falta esto, esto, esto. Andamos como los judíos que andaban diciendo que tienen que circuncidarse para que sean verdaderamente salvos. Y guardar la ley de las... Tener a Cristo, pero también guardar algunos aspectos de la ley para que sean salvos. No, po. No hay que mezclar el evangelio con nada, tiene que ser puro. ¿En qué parte del Nuevo Testamento Jesús habló de la sanidad interior? ¿En cuál? ¿O los apóstoles? ¿En qué parte ellos hablaron de sanidad interior? ¿En qué parte? Muéstrame un texto donde ellos hablen de sanidad interior. No hablaban, nunca hablaron de eso.
Ciertamente, pastor, el tema a tocar profundamente es el de otro evangelio, de ese que advierte Pablo. Exactamente. Y lamentablemente, hermano Francisco y hermanos que están escuchando, muchas veces uno lo hace por ignorar, hermano, y está bien, uno puede ser ignorante en algún momento, pero no siempre. Tenemos que destruir todos esos cimientos humanos, todos esos puentes humanos que levantamos, estructura humana, tienen que caer para que podamos vivir en la plenitud del Espíritu, en la plenitud de Jesús, para que no haya nada que pueda, ¿no es cierto?, hacernos tropezar y para que verdaderamente haya verdadera sanidad, verdadero gozo, verdadera paz, hay algo verdadero en nosotros. Yo estoy impactado, hermano, impactado por lo que Dios ha hecho en mi vida. Estoy impactado, yo hablo por mí, por lo que Dios me ha mostrado en este tiempo, por lo que me ha mostrado la profundidad de la verdad con respecto al tema de la salvación, tan maravilloso y tan grande, que no se puede entender, no lo puedo entender. Tengo que, en el texto bíblico, encontrarlo y tratar de poder conectar todas las cosas para que tampoco me vaya por las ramas, sino que vaya al punto neurálgico. Todo se trata de Jesús, hermano. Todo se trata de Cristo. Todo se trata de Jesús. Todo se trata de Él. Todo, 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 todo. Nuestro Dios eterno, Padre grandioso del cielo, lo envió como un regalo para nosotros, hermano. Ahí encontramos todo, la salvación, la sanidad, el perdón, la justificación, la santificación, la herencia, la adopción, todo lo encontramos en Él, no nos falta nada. Por eso que Pablo entendía esta verdad y la plasmó ahí, escribió, se volvía loco escribiendo. Pablo a las iglesias para que entendieran esto grandioso de Jesús, lo grandioso que nos dio, para que ellos fueran completos, entendidos, para que no viniera nadie y los engañara y los quitara, los sacara del propósito. Y eso es lo que Dios está trabajando en este tiempo en mi corazón. No sé si se ha dado cuenta, pero quiero transmitirlo a la iglesia, quiero que usted pueda también buscar e indagar por sí mismo, pero lo que yo estoy diciendo, escudriñelo con la escritura. Vea si es así. No se quede con mis palabras, vea si es así o no. Hermanos, sanidad divina. Gracias, Señor, por salvarnos y por sanarnos.